Muy bien, entonces vamos a Habacuc. Ahora, Habacuc, como habrás visto, es muy diferente a Ageo, porque en Ageo hay mensajes, incluso hasta decía el día y la fecha de tal mensaje. Y uno podía distinguir claramente los mensajes en Ageo. Pero Habacuc es distinto. Es más bien un libro autobiográfico. A ver, ¿qué significa esto? Que Habacuc te cuenta su historia, su experiencia. Hay dos profetas de este estilo, Habacuc y Jonás. Jonás, donde claramente te relata su experiencia, cómo se escapó de Dios, cómo terminó ahí en el vientre del pez. Te cuenta su historia. Él te va a enseñar, te va a transmitir la palabra de Dios a través de lo que fue su historia. No ves en el libro de Jonás un mensaje al pueblo. Y tampoco lo ves en Ageo, aunque hay algo de lo que Dios le dice en el capítulo 2, pero no está dicho a Ageo, no está mencionado como que eso es lo que Ageo debe comunicar al pueblo. Así que esta es la experiencia personal de Ageo. Entonces te tenés que enfocar en eso, en su experiencia, en qué es lo que él aprendió, porque él te está queriendo enseñar algo, te quiere comunicar un mensaje, pero te lo va a comunicar a través de su propia historia. ¿Cómo lo ves a Ageo en el capítulo 1? A Habacuc. ¿Cómo lo ves a Habacuc en el capítulo 1? Ahí lo tenemos, a Habacuc, y yo en el capítulo 1 lo veo de esta manera, quejándose. A ver, en Habacuc capítulo 1 yo veo que Habacuc está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué me haces que vea violencia? ¿Y por qué esto? Y todo el tiempo del capítulo 1 está quejándose. En el capítulo 2, en cambio, vemos que Habacuc decide escuchar. Comienza el versículo 1 del capítulo 2 y dice, yo me voy a quedar acá a ver qué va a responder Dios tocante a mi queja. A ver, ¿qué me va a responder Dios? Entonces, yo en el capítulo 2 lo veo a Habacuc aprendiendo. Lo veo aprendiendo. Deja de estar parado con el puño en alto y me lo imagino ahora que se sienta a escuchar a Dios. A ver, ¿qué me va a decir Dios? ¿Qué me va a contestar a estos argumentos que yo les puse en el capítulo 1? Así que lo veo a Habacuc aprendiendo. Pero cuando llega el capítulo 3, yo lo veo a Habacuc en una posición distinta. Ya no está parado con el puño en alto, ya no está sentado, lo veo arrodillado. En el capítulo 3 lo veo adorando. Ahora, acá hay un cambio tremendo, porque un profeta que empezó quejándose ante Dios, ahora termina postrado en adoración a Dios. Esto ya me va enseñando acerca de lo que Habacuc me quiere enseñar en este libro. A ver, ¿cómo podríamos describir el tema de Habacuc? Bueno, el tema de Habacuc quizás podemos definirlo así. Es la aceptación de la soberanía de Dios. A ver, claramente vemos en este libro que Habacuc está en conflicto con la soberanía de Dios. Él lucha con la soberanía de Dios, no la entiende. No entiende cómo Dios vas a mandar a los caldeos que son peores que nosotros. No me parece justo, Dios, que utilices a gente que es más pecadora que nosotros para castigarnos a nosotros. No me parece justo. ¿Ves? Un hombre en conflicto con la soberanía de Dios. Pero luego aprende que Dios lo que hace lo hace por un motivo. Entiende que Dios tiene propósitos y que tiene planes. Y entonces va cambiando. Entonces, tenemos que agregarle a este tema una palabra relacionante. Así que yo elegí pasos para aceptar la soberanía de Dios en tu vida. Pasos para aceptar la soberanía de Dios en tu vida. Ahora, tu título no tiene que ser igual. Vos podés darle otro enfoque al libro. Yo te estoy exponiendo ahora mi método sintético, para que tengas como un modelo, para que compares y puedas ver qué hiciste bien, qué no, qué se puede mejorar el tuyo. Pero hay muchos títulos que podrían ir. Yo pongo este como sugerencia. En mi enfoque,
yo estoy viendo que Habacuc está en conflicto con la soberanía de Dios y que entonces él va a enseñarnos los pasos que yo tengo que seguir para aceptar la soberanía de Dios en mi vida. Es tremendo, pero yo creo que en nuestra vida, hasta el día de hoy, muchas veces luchamos con la soberanía de Dios. No tenemos conflicto con el amor de Dios, con la bondad de Dios, pero sí luchamos con la soberanía de Dios. Y fíjate, porque en este libro vamos a aprender varias cosas sobre esto. Vamos a ir entonces al capítulo 1 y tenemos que contestar la pregunta ¿cuáles? ¿Cuáles son los pasos? A ver, ¿qué es el primer paso? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para aceptar la soberanía de Dios en mi vida? El primer paso es reconoce tus quejas. Reconoce tus quejas. Entonces, ahí en el capítulo 1 de Habacuc, encontramos que las primeras quejas de Habacuc están relacionadas al tiempo. Hay una pregunta que se repite en esta porción, y es la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me harás ver violencia? ¿Hasta cuándo tendré que clamar y no vas a oír? ¿Hasta cuándo voy a seguir insistiendo para que actúes y Dios no hace nada? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ves? Parece que las preguntas de Habacuc no tienen respuesta. Habacuc estaba en conflicto con los tiempos de Dios. Porque Habacuc sabía que en algún momento Dios va a traer justicia, pero la pregunta de él era ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a pasar? Muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con los tiempos de Dios. Sino, ¿hasta cuándo voy a tener que esperar? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir orando y no respondes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esta cuarentena? ¿No se termina más? ¿Hasta cuándo? Muchas veces estamos en conflicto con los tiempos de Dios. A veces queremos la respuesta, pero la queremos ahora mismo. Entonces Dios le responde a Habacuc y le dice, tranquilo Habacuc, yo voy a mandar a los caldeos, esa nación que es terrible, pero yo los voy a usar, ellos van a ser mi instrumento de juicio para Israel. Y entonces Habacuc ahora reacciona peor que antes. Y entonces la segunda queja de Habacuc es en cuanto a los métodos de Dios. Él no está de acuerdo con los métodos de Dios. Y entonces desde el versículo 12 al 17 dice, no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. A ver, decían que cuando pasaban los caldeos no dejaban a nadie vivo. Pero Habacuc dice, no moriremos, no puede ser. No puede ser. A ver, ¿dónde estarían las promesas de Dios? Si los caldeos nos matan a todos. Fíjate, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Acá el impío a los caldeos. Nosotros somos más justos que ellos. Y entonces dice, y haces que los hombres sean como los peces del mar. A ver, ¿cuál es la ley del mar? Que el más grande se come al más pequeño. Y Habacuc dice, pero no puede ser, esto no es justo. Los caldeos son más grandes, nos van a comer. No me parece justo, Dios. Entonces, capítulo 2, versículo 1. Yo quiero ver qué me va a responder Dios tocante a mi queja. A ver, ¿qué me va a decir Dios? ¿Cómo me va a responder ante esta queja? Así que el primer paso para aceptar la soberanía de Dios es que tengo que reconocer cuáles son las quejas que tengo ante Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón y que te molesta? ¿Qué es el conflicto que hay en el interior? ¿Qué es el conflicto? Sacalo a luz, tenés que reconocer cuál es tu queja. Ahora, viene el capítulo 2. ¿Cuál es el segundo paso para aceptar la soberanía de Dios? Acordate, él está aprendiendo ahora. El segundo paso es considera sus planes. Considera sus planes. ¿Por qué? Porque acá en este capítulo 2, Dios le va a decir a Habacuc, yo tengo un plan, Le va a decir en primer lugar algo muy importante, una revelación tremenda. Está en el versículo 4. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. A ver,
los caldeos cuando pasan matan a todos. No, dice Dios. El justo por la fe vivirá. Así que los que se van a salvar van a ser los justos. Yo tengo un plan. A ver, este versículo es una revelación tremenda porque si bien la salvación siempre fue por fe, quizás nunca estuvo expresada de una manera tan clara hasta este momento, de que la fe era el único instrumento para salvación. En el Nuevo Testamento este texto se repite en el libro de Romanos, Gálatas y Hebreos. En Romanos se hace énfasis al justo. ¿Quién es el justo? Justificado pues por la fe. En Gálatas se hace énfasis por la fe, no por las obras. Y en Hebreos vivirá. No solo es la fe para salvación, vivirá por la fe. Y entonces tenés la galería de los hombres de la fe en el capítulo 11. Pero esta revelación Dios se la da a este profeta que está lleno de conflictos y que no entiende los métodos de Dios. Porque en definitiva no entiende lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Te acuerdas en la última cena? Juan capítulo 13. El Señor Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Tremendo. Le está diciendo Jesús a Pedro, Pedro, no lo vas a entender ahora. Así que no te esfuerces, pero ya lo vas a entender después. A Habacuc seguramente le puede haber dicho lo mismo. No lo vas a entender ahora, ya lo vas a entender después. Porque Dios no se equivoca, sabe lo que hace. Así que confía en la soberanía de Dios. Confía. Y a ver, ¿cuál es el plan? Porque acá habla del justo por la fe vivirá, pero ¿cuál es el plan de Dios? Bueno, el Señor también se lo comunica a Habacuc. Le dice en el versículo 2 y 3, fíjate, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El plan era que Habacuc escriba este mensaje y que lo pegue en todos lados y que lo coloque en tablas de piedra y el que lee corra y anuncie el mensaje, que el justo vivirá por la fe. Ese era el plan. El plan era que los caldeos iban a causar un temor muy grande y la gente iba a decir, oh Señor, pero vamos a morir, vamos a morir. Y la gente en su angustia busca a Dios. Eso dice Oseas 5:15, en su angustia me buscará. En su angustia busca a Dios. Y en la angustia la gente iba a clamar a Dios y el justo por la fe iba a vivir. ¿Te das cuenta? Ese era el plan. Es tremendo porque este versículo es el que aparece en Hebreos capítulo 10. El autor de Hebreos usa este mismo versículo cambiando un poco el concepto. Porque acá cuando dice, aunque la visión tardara, pero se apresura hacia el fin, no mentirá, va a venir. Esa visión se refiere a los caldeos, ellos van a venir. Pero el autor de Hebreos la aplica en cuanto a Jesús y dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que espéralo, porque no miente, viene. Acá no son los caldeos, acá Jesús le cambia el objeto, pero utiliza el concepto. Utiliza el concepto y entonces utiliza el concepto de la urgencia. Dice acá, para que corra el que leyere en ella, que corra. Porque hay una urgencia, hay que comunicar este mensaje. Porque la gente tiene que saber cómo poder ser salva. Que va a ser salva por medio de la fe. Así que corra. Entonces el autor de Hebreos dice, el que ha de venir, Cristo, va a venir, no va a tardar. Así que dale, hay que apurarse. Queda mucho por hacer y queda poco tiempo. Así que hay que apresurarse. El espíritu de urgencia es el que el autor de Hebreos quiere transmitir de este pasaje. El resto del capítulo 2, él va a dar los motivos por los cuales Dios tiene que juzgar. Él va a hablar de la codicia del pueblo, va a hablar de la idolatría, va a hablar de los pecados que tenían ocultos en su corazón. Va a describir todo cómo Dios ve al pueblo,
Porque a veces el pueblo puede ocultar lo que hay en su corazón a través de una apariencia de religiosidad, pero Dios ve el corazón. Y entonces Dios manifiesta lo que hay en el corazón para que Habacuc pueda entender que el juicio era justo y que era la única manera de que haya un cambio de corazón en el pueblo. Y que los métodos de Dios, aunque no nos gusten, a veces son necesarios. No me gusta que tenga que pasar por medio de pruebas, pero a veces es necesario. Y los métodos de Dios a veces no son los que yo elegiría. Y yo digo, Señor, yo te pedía paciencia, pero no de esta manera. El Señor tiene sus métodos. Él utiliza lo que es necesario. ¿Te das cuenta? Y entonces termina el capítulo 2 con una expresión tremenda, porque termina el capítulo 2 diciendo, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y si bien acá dice calle delante de él toda la tierra, a mí me suena que Habacuc, me lo imagino acá, me suena que esto sonaba a un callate, Habacuc. Callate, deja de quejarte. Deja de quejarte, ¿no te das cuenta? Dios sabe lo que hace. Deja de quejarte. Jehová está en su santo templo, Él es el soberano. Aprende a callarte delante de su soberanía. Deja de quejarte. ¿Te das cuenta? Esto sonó a Habacuc como que, perdón, Señor, hablaba lo que no entendía. Como el del Salmo 73, ¿te acordás? Era como una bestia delante de ti. Y entonces llega el capítulo 3 y ahora lo vemos a Habacuc en una posición diferente. Cae quebrado ante Dios, cae en adoración y comienza a reconocer la majestad de Dios. Y en el capítulo 3 entonces él acepta con gozo la voluntad de Dios. A ver, el primer paso para aceptar la soberanía era reconocer tus quejas. El segundo paso para aceptar su soberanía es considerar sus planes. Yo tengo que entender que Dios tiene planes, aunque no los entienda en este momento, pero tengo que considerar sus planes. Pero cuando llega este capítulo, tengo que entender que debo aceptar con gozo la voluntad de Dios. A ver, en primer lugar, ¿qué implicó aceptar con gozo su voluntad? Implicó una aceptación del plan de Dios. Fíjate cómo ora Habacuc. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué está orando acá? Está diciendo, aviva tu obra. ¿Cuál es la obra? De que si bien van a venir los caldeos, la obra de Dios es que va a traer salvación al pueblo a través de la fe. El justo por la fe vivirá. Y Habacuc le dice, aviva tu obra, hazla conocer. Hazla conocer. ¿Qué está orando Habacuc? Que muchos lean este mensaje y corran y anuncien que el justo por la fe vivirá. Aviva tu obra. Que este mensaje corra y llegue a todas partes, llegue hasta el que está escondido más en el rincón más lejano, llegue para que él conozca cuál es tu plan. Y en medio de la ira, es decir, en medio del castigo, en medio del juicio, acuérdate de la misericordia. Que el mensaje llegue a todos. Ahora, aquí está la aceptación de la voluntad de Dios, pero no es una aceptación con resignación. Fíjate, no es resignación. Mira, esta cara es tremenda de resignación, ¿no? A ver, quizás el papá le prometió al nene que el sábado vamos a jugar en la plaza, pero el sábado se largó una tormenta. Él estuvo esperando cada día de la semana para que llegue el sábado, porque era el día que iba a jugar con su papá. Pero el sábado una tormenta terrible y quedan encerrados en la casa, y así está, ¿ves? Esto es resignación. No me queda otra. Está frustrado. Sus expectativas se vinieron abajo. Eso no es lo que quiere Dios de nosotros.
A ver, no es resignación. Fíjate cómo termina este capítulo 3, magnífico, ¿eh? Dice así. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjate, dice, con todo. A ver, no dice, a pesar de todo yo me resignaré, ¿ves? A pesar de todo, y bueno, no me queda otra. ¿Qué va a hacer? No, eso es resignación. Eso no es lo que Dios pide. Dice, con todo yo me gozaré. A ver, aunque la higuera no florezca ni haya vida en los frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en los... ¿Qué está diciendo? Cuando pasen los caldeos por acá, no va a quedar nada. No van a quedar nada. Mirá, no va a quedar ni una mísera ovejita, no van a quedar vacas en los corrales, no nos van a dejar ni un racimo de uva, no va a quedar nada, nada. Los caldeos van a arrasar y no va a quedar nada. Pero yo me voy a gozar igual, porque entiendo que aunque pierda todo lo material, aún así se va a cumplir la obra de salvación de Dios. Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabés por qué me voy a gozar? Porque en medio de todo ese sufrimiento Dios va a traer salvación. Y eso es la fuente de mi gozo. Esto es aceptar con gozo la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Algunos tenemos que aprender a aplicar este versículo a nuestra vida. ¿Cómo se hace? Así, mirá. Hacé tu propia versión. Tu propia versión. Pone aunque, ni, aunque, y. A ver, ejemplos. Aunque la cuarentena no se termine nunca, ni pueda ir a mi iglesia o al instituto, aunque la pandemia se quede con nosotros para siempre y me tenga que adaptar a una nueva vida que no me gusta. O podrías poner, aunque me echaron del trabajo y no sé cómo me voy a sostener ahora. Aunque mis planes se vinieron abajo y lo que tengo que hacer ahora no es lo que me gusta. Tenés que escribir tu versión. Escribir tu versión. Aunque me hayan cortado el gas porque ya no podía pagarlo y me tenga que bañar con agua fría. Aunque yo tenía tantas ilusiones para este año y de pronto Dios me cambió todos los planes. ¿Ves? Pero tenés que terminar diciendo con todo. ¿Podés decir con todo eso me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación? Porque eso es aceptar con gozo su voluntad. Mira, en este tiempo difícil, mucha gente pudo conocer al Salvador. En medio de la angustia, yo tengo el testimonio de unos médicos en Italia ateos, que no querían saber nada, dice que se burlaban siempre de Dios, pero dice que en medio de la angustia, del dolor, un viejito, 75 años, pastor, que estaba enfermo y que murió en ese hospital, pero que en esa semana que estuvo ahí, les predicó el Evangelio y les leía la palabra de Dios cada día. Y este médico dice, yo no puedo creer cómo de ser un ferviente ateo me convertí en un ferviente cristiano. Y ahora oro a Dios cada día para que me ayude a salvar vidas y a comunicarles este mensaje. ¿Ves? Aunque, con todo yo me gozaré, porque Dios hace la obra, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te das cuenta? Esto es aplicar a tu vida, es hacer tu versión. Yo te animo a que la hagas, en serio que la hagas. Hacé tu versión, porque cada uno tiene su propio aunque, y el ni, y el
y le agregamos, ¿viste? Y le agregamos otra y otra, y además esto y lo otro. Pero con todo, no dice a pesar de todo esto, ¿eh? Eso sería resignación. Dice, con toda esta lista, con toda la lista, yo igual me voy a gozar. Porque entiendo que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan, que Dios está obrando en mi vida, que Dios quiere usarme y puedo estar siendo un medio para comunicar el Evangelio y otros han sido salvos. Con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es el que hace la obra, ¿te das cuenta? Esto es aplicar a tu vida. Esto es trasladar la lección que el profeta saca, su adoración, porque esta es su adoración. Es lo que él oró cuando estaba adorando. Pero yo lo traslado y lo hago mío. Y yo quiero adorar de la misma manera y entonces digo a Dios, Señor, aunque me haya tocado a mí la enfermedad. Y además de esto, no puedo hacer el viaje que había soñado. Y además, me pasó esto y además. Pero yo entiendo que por fe tú tienes un plan. Y tú obras para salvación en este medio. Y yo puedo ser un instrumento y quizás el médico aceptó a Cristo. O quizás un compañero en el hospital acepta a Cristo. Yo no sé. Pero sé algo. Que si Dios permitió todo esto aunque, todo esto sí, es porque tiene un propósito. Porque Dios no se equivoca. No se equivocó nunca. No vas a ser el primero vos. Dios sabe lo que hace. Pero ¿cómo termina Habacuc? Termina con este texto. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y acá encontramos un recurso literario. A ver si lo descubres. Es fácil, ¿no? Comparación. El cual hace mis pies como de ciervas. A ver, tengo que estudiar el objeto comparado. ¿Cómo es las ciervas? No los ciervos. Porque los ciervos tienen esos grandes cuernos, ¿viste? Y cuando venía el enemigo, el ciervo peleaba ahí. Peleaba con esa osamenta tremenda. Pero las ciervas no tenían un mecanismo de defensa. Entonces ellas tomaban sus crías y tenían que protegerlas, llevarlas a salvo. ¿Y qué hacían? Las alturas es el lugar de refugio. Fíjate esta foto acá. Es tremenda. Aquí está un ciervito, ¿ves? Fíjate dónde está. ¿Dónde está? Mirá, un precipicio aquí al lado. ¿Sabes? No sé si llegás a ver bien la imagen, pero el lugar por donde camina es tremendamente angostito. Ningún otro animal llega ahí, ¿eh? Si había leones o lo que sea que los estén persiguiendo, ninguno llega ahí arriba. Las ciervas, igual que las cabras, tienen una facilidad de ir a las alturas, de trepar por pequeños lugares, de colocar los pies en lugares donde nadie más puede colocar. Piedras que parece que se mueven, pero ellos tienen pies de ciervas, es decir, pisan con seguridad y suben a la altura. ¿Por qué? Porque en la altura está el refugio. Y Habacuc termina diciendo, tú eres mi fortaleza. Y en las alturas está mi refugio, a ver, en Dios. Y mira, a mi alrededor puede haber un caos, pero yo subo a las alturas. No hay lugar tan alto, dice la canción, como estar a los pies de Jesús. Y ahí estoy seguro. Ahí me siento, ahí está mi seguridad. Ahí en la comunión, ahí está mi seguridad. Ahí encuentro mi refugio. Mira, ves, Habacuc tuvo una transformación. Puedes ponerle el título que quieras. Pasos en la transformación de un profeta rebelde. Etapas de cambios en la vida de un profeta quejoso. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, primero reconoció su conflicto con Dios. Segundo, aprendió
los planes de Dios. Y tercero, adoró por la obra de un Dios sabio. Podés cambiar las palabras, pero en el fondo el mensaje es uno. Y espero que ese mensaje de Habacuc llegue a tu corazón y edifique tu vida. Muy bien, antes de terminar, no se van a salvar esta semana, también hay un trabajo práctico. Y vuelvo a decir, te animo a que lo hagas. No importa cómo, si bien, perfecto, más o menos, pero es la manera de aprender. Y el trabajo práctico número 3 es el método sintético en Filemón. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. No hay excusa, quizás alguno decía, que es muy difícil la profecía. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Filemón. La carta de Pablo a Filemón. Tenés que preguntarte, ¿por qué le escribió a Filemón? ¿Qué motivó a Pablo a escribirle a este hombre? ¿Para qué? ¿Qué le está pidiendo? Enfócate en eso, enfócate en eso. Hay otras cosas, porque siempre en una carta siempre uno saluda, no vas a ser tan descortés de no saludar, y siempre te despedís al final. Pero eso no es el objetivo, el centro de la carta. Acá vos te tenés que enfocar al objetivo. Lo otro lo podés poner introducción, conclusión. Pero enfocate el método sintético acá al centro, al objetivo, a las razones que llevaron a Pablo a escribir esta carta. Y buscar las lecciones que él te quiere transmitir acá. Así que bueno, espero que puedas seguir aprendiendo a hacer el método sintético. Y esto es una forma de ejercitarnos. Espero que te animes a preguntar a tu asistente ahí en los grupos. Recuerden que los grupos es para ayudarte. El trabajo es individual, no es en grupo, pero el asistente de cada grupo tiene la posibilidad, al ser pocos, de ayudarte, de asistirte, de decirte, mira, acá estás fallando en el título o en el tema, y de esa manera es la manera en que vas a ir aprendiendo a realizar los métodos. Después vamos a complicarlo un poquito más adelante, así que aprovechá que estamos ahora en la parte sencilla. No te me desanimes y te animo a insistir para que te puedas ir perfeccionando en el estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en esta semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Dios te bendiga.